Ahora sí vamos a dar lugar entonces al primer panel, que está conformado por el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Guillermo Carracedo, y el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nassini. También quiero destacar y agradecer la presencia en el piso de Edgardo Moreno, jefe de programación de Radio Mitre, que estará a cargo de moderar el panel. Ahora sí, entonces, los dejo para dar comienzo al primero de los paneles del día. Edgardo, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Con nosotros Manuel Tagle, el presidente de la Bolsa. Buenos días y, bueno, 120 años. Felicitaciones antes que nada, Manuel, en usted a toda la institución. Gracias, Edgardo. Para nosotros es un verdadero privilegio, un honor haber cumplido 120 años de acción ininterrumpida en defensa de ciertos valores y principios que hacen al mundo empresario, que estimulan la iniciativa privada, la propiedad privada y, por supuesto, el crecimiento y el desarrollo del país. Los empresarios que nos aglutinamos alrededor de la Bolsa de Comercio de Córdoba, preservamos con mucho celo estos principios porque consideramos que son los que en definitiva van a permitir que el país salga adelante en algún momento y sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. 120 años es una trayectoria larga para una institución de la sociedad civil, sobre todo en la Argentina. ¿Cómo se logra eso? ¿Y qué ejemplo le da al resto de la sociedad? Bueno, creo que los fundadores tuvieron el objetivo de conformar un grupo de empresarios que pudieran debatir, intercambiar opiniones, unificar criterios. Creo que el mundo empresario le debe al país una actitud de unión, de unificación de criterios, de consolidación de los principios y valores que nos unen y deben expresarlos con mayor claridad, con mayor contundencia, porque la sociedad argentina adolece de confusión, de ambigüedad y de dudas para dónde tiene que realmente orientarse el destino político y económico de nuestra nación. Y si me permitís, hago una pequeña reseña histórica, pero antes de ello quiero agradecer, por supuesto, a nuestros colaboradores en la Bolsa, en primer lugar a nuestra gerente general, que ha sido la gran impulsora de este evento, que es Josefina Sandós, también a nuestro director del Instituto de Investigaciones Económicas, Lucas Navarro, que es un PhD de la Universidad de Georgetown, que prestigia nuestro instituto, que hoy no lo vamos a poder tener con sus análisis porque hoy tenemos disertantes invitados, pero ha contribuido a jerarquizar sin dudas nuestro instituto. También a Ignacio del Boca, al comando de la Sociedad de Garantía Recíproca, que cumple un rol trascendente para apoyar a las pymes, y el Tribunal Arbitral, con un cúmulo de árbitros muy prestigiosos y abogados que lo conforman para resolver los litigios que existen en la comunidad empresaria y en la sociedad cordobesa. Creo que nosotros debemos analizar las causas, ya que tengo esta pequeña oportunidad como institución, de nuestro permanente decadencia y fracaso como sociedad y como país en los últimos 80 años. La verdad es que si uno se remonta un poquito a la historia, Edgardo, nosotros vemos que Argentina tuvo un crecimiento realmente apabullante, abrumador, desde el nacimiento de nuestra Constitución Nacional en 1853, desde donde emanaban los principios liberales que la conformaban. Fue una copia de la Constitución norteamericana, ayornada y amoldada a nuestro país por Juan Bautista Alberdi, y desde ese momento Argentina tuvo un crecimiento que fue realmente admirado y respetado en todo el mundo. Tuvimos, por supuesto, hasta el año 1940 un crecimiento que asombró al mundo. ¿Y a qué se debió eso? Se debió al respeto de los principios de la libertad, de las instituciones y de los valores democráticos que caracterizaban a la Argentina. Realmente eso fue el factor determinante sin ninguna duda. Inclusive hay que conocer que la Argentina llegó a tener en ese momento, a mediados del siglo pasado, el 50% del Producto Bruto Interno de Sudamérica. Hoy ostenta solamente el 13% de ese Producto Bruto. La decadencia ha sido notable. Y así como eso hay otros guarismos que no vale la pena ahora ponerlos sobre la mesa y discutirlos, pero todos demuestran una situación como la que acabo de describir. Y lo que nosotros creemos es que en el año 1943 Argentina
con la asunción del presidente Perón, decidió darle la espalda a estos principios que habían generado este crecimiento notable en el país y seducidos por los principios que en ese momento emitía la CEPAL y otros organismos económicos que estaban de moda, se decidió cerrar más la economía, se decidió intervenir el Estado en los procesos productivos y generar un crecimiento más artificial desde la mano del Estado. Eso comenzó a generar un clima de desconfianza que el país le costó mucho después, a lo largo de sus 80 años, revertir. Iniciamos un proceso de demagogia y de populismo que le significó al país hoy estar en la situación de decadencia, de postración, de pobreza que tiene la sociedad argentina y que es realmente inexplicable que nosotros hayamos llegado a esto. Lo que quiero decir con esto es que la causa determinante de nuestro permanente fracaso está y anida en este abandono de los principios. Así como la sociedad, los países europeos, en el año 1945, con la sociedad Mont-Pelerin, decidieron abandonar el socialismo y subirse al tren del liberalismo y del progreso, la economía social de mercado, etcétera, y se generaron los grandes milagros de los países europeos, Argentina involucionó cambiando el rumbo y la orientación política. Y esta es la causa fundamental de nuestra decadencia. Creo que hemos llegado a una situación límite, una situación en que hoy debemos, ya lo analizaremos seguramente con algunas de tus reflexiones, Edgardo, pero seguramente debemos cambiar el rumbo. El país está en un momento límite, hay una situación económica absolutamente desafortunada para la sociedad en su conjunto y nosotros estamos luchando para que el gobierno y los políticos adviertan que esto que acabo de describir es la causa de nuestro permanente fracaso. Justamente, Manuel, usted hace referencia a que a lo largo de 120 años la Bolsa ha sostenido principios, convicciones respecto del desarrollo de la vida pública, ¿no? El federalismo, la previsibilidad, la seguridad jurídica, normas que promuevan la inversión. Hoy la situación es crítica para el país. ¿A qué políticas públicas en particular o en general adjudicaría esa situación? Mira, Edgardo, creo que el país viene desde hace muchos años despilfarrando recursos, creando un Estado cada vez más grande que genera una presión fiscal asfixiante para el aparato productivo, desincentiva el espíritu creador e innovador del sector privado, y esto es una de las causas vitales por las cuales Argentina está hoy en día en esta situación de postración. Obviamente, el gobierno anterior tuvo intentos de restablecer los equilibrios, tan es así que generó algunos colchones, como le denominan hoy desde el punto de vista económico, el colchón energético, el colchón de la energía en general, que logró el autoabastecimiento. Pero este gobierno puso signo contrario a todo esto y se despilfarraron los recursos que se habían más o menos reconstruido en parte y por lo tanto hoy estamos nuevamente a foja cero en un país que tiene que decidir rápidamente su futuro y no basta en este momento con que haya una votación favorable en las Naciones Unidas. No es suficiente con un cierto apoyo del Fondo Monetario Internacional, no es suficiente medidas desde el gobierno como las económicas que acaba de anunciar, rebajando algún porcentaje menor las retenciones del sector agropecuario, sino que lo que se necesita es anunciar un plan como el que yo más o menos estamos convencidos y acabo de anunciar, pero con convicción, con firmeza, para que la sociedad y el mundo crea en Argentina y reconstruya su credibilidad. Manuel, si le parece, lo invito a sumar a esta conversación, a este análisis, a los referentes de instituciones similares a la Bolsa de Córdoba y con una trayectoria también parecida. Estamos en contacto con Guillermo Carracedo, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, contador por la Universidad Nacional de Buenos Aires, ex CEO del grupo Bunge en la Argentina, miembro titular de la consultora CADEC S.A. Guillermo Carracedo y Asociados, presidente de la Compañía Argentina de Comercio desde 1992. Entre el año 2012 y 2020 se desempeñó como secretario y vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Y también con Daniel Nassini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario,
presidente de Nacin Inversiones Sociedad Anónima, miembro de AIXA Agroinversiones Pampeanas, socio gerente de Gastronómico del Litoral. Anteriormente se desempeñó como presidente del Mercado Argentino de Valores y fue el presidente de Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria, expresidente de Rosario Administradora S.A., sociedad gerente de fondos comunes de inversión desde agosto de 1997 a octubre del 99 y director de rugby del club universitario por muchos años también, actividad en la sociedad civil. Agradecerles a Daniel y a Guillermo la gentileza, la disposición que han tenido para acompañarnos en estos 120 años de nuestra bolsa. Ustedes son dos instituciones muy respetadas a través de la historia también. La Bolsa de Buenos Aires supera los 140 años, la de Rosario los 130 y pico de años también, y creo que es un honor que estén con nosotros en este aniversario de los 120 años de la Bolsa de Córdoba. Así que les agradecemos mucho la disposición y la participación. Comenzamos el diálogo entonces, Manuel. Guillermo, en primer lugar, lo saludamos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, seguramente ha estado usted escuchando la introducción que hizo Manuel y la mirada sobre la situación actual del país, de la economía y de las instituciones, valiosas instituciones de la sociedad civil, como son las bolsas de comercio. En este evento en particular, en el aniversario 120 de la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Qué mirada tiene, qué perspectiva tiene sobre esa realidad del país actualmente? Bueno, primero permitirme agradecer la invitación, agradecerle a Manuel y a su gente y felicitarlos. Después quiero marcar un punto importante que es la función de las bolsas. Digamos que todo lo que dijo Manuel lo suscribo totalmente, exacto. Si yo hubiera preparado algo para decir, hubiera dicho lo mismo que dijo Manuel. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender, y los gobiernos tienen que entender, y la sociedad civil tiene que entender la función de las bolsas. Las bolsas nacieron como un lugar para la creación de negocios, el acercamiento, como decía Manuel, de empresarios, y nosotros tenemos una gran ventaja que no somos una entidad gremial empresarial. La mayoría de las instituciones en Argentina son entidades gremiales empresariales. Todos tienen colgados un sector y muchas veces cuando ellos están hablando, pero protegiendo su sector como corresponde. Nosotros tenemos esa ventaja, que no dependemos de un sector en especial, sino que dependemos de todos los sectores. Entonces, esa es la ventaja de las bolsas, y que uno lo ve que a veces las bolsas están un poco marginadas con los gobiernos, porque los gobiernos se acercan mucho más a las entidades gremiales empresariales y dejan de lado lo que representa las entidades como son las bolsas. Creo que ese es un punto que nosotros tenemos que ir trabajando y convenciendo y haciendo docencia, a pesar de la cantidad de años que sumamos entre las tres instituciones. Tenemos que ir haciendo docencia de lo que representa las bolsas de comercio, como bolsa de comercio, como institución. Inclusive la misma Bolsa de Buenos Aires, a quien yo represento, está muy, muy cercana a la bolsa bursátil. Pero la bolsa es mucho más que eso, porque hoy bursátil, la Bolsas y Mercados, es una entidad independiente, una sociedad anónima. Las bolsas son sociedades anónimas, que son los que en definitiva están representando a la parte bursátil. Entonces nosotros tenemos que agregar a la parte bursátil todo el resto, que es el tema importante, y es un poco lo que hizo referencia Manuel recién. Es importante entender que la Argentina viene en una decadencia espantosa. Digamos que creo que Manuel ha sido muy prolijo en marcar y hasta muy elegante en marcar, pero es un espanto todo lo que está pasando, y nosotros, que también sumamos varias décadas
no ya como instituciones, sino como seres humanos, hemos visto y hemos nacido en un esquema argentino muy diferente a la cual, pero muy diferente. Un país donde países limítrofes miraban a Buenos Aires como algo, como si estuvieran después mirando París, o mirando Madrid, o mirando Roma, Londres. Buenos Aires era algo espectacular en esos años, y bueno, y fuimos decayendo y no conseguimos, de ninguna manera conseguimos dar vuelta a eso, no conseguimos, porque parecía que en el gobierno del presidente Macri iba a haber la posibilidad. De todas maneras, yo no era optimista, pero no era optimista no por los principios que traía el gobierno en sí, sino porque estábamos frente a un legislativo que era muy difícil para el gobierno y lo iba llegar a negociaciones. Nosotros en muy pocas veces en la historia hemos tenido un gobierno que sea minoría en ambas cámaras, pero muy pocas veces. Entonces, no tenemos know-how para trabajar con minoría, y tampoco esas minorías hacen nada. Es decir, la Argentina necesita que los sectores políticos se unan. Si no tenemos chances. Pues vamos a estar cambiando de un lado para el otro, y cada uno que viene tiene ideas totalmente distintas. Yo hace muchos años, pero muchos años, hablábamos de políticas de Estado. Cuando yo me retiré hace muchos años, y en el coloquio de IDEA en ese año, que fue esa vez que se hizo en Pinamar, a diferencia de otros años, el tema era seguridad jurídica. Estoy hablando de hace más de 20 años. Y seguimos parados en el mismo lugar. Así que es un poco, suscribo todo lo que dijo Manuel, y te devuelvo, pues si no, y si no, parame, o hacer alguna pregunta concreta, lo que a vos te parezca. Incorporamos al diálogo a Daniel Nassini para pedirle también su mirada. ¿Cómo está, Daniel? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Primero quiero agradecer a la Bolsa de Córdoba y en especial al presidente Manuel Tagle por la invitación a este acontecimiento tan especial. La Bolsa de Rosario también tiene 136 años, para mí es un honor presidirla. Y la Bolsa de Córdoba también es una institución que está cumpliendo 120 años, es una institución absolutamente centenaria, que indudablemente se supo adaptar a los desafíos que se presentaron en un siglo de historia, y los vaivenes de nuestro país, que tuvimos y que no dejamos de tener, y hoy se mantiene como una entidad de referencia con arraigo local y apostando al crecimiento regional. Así que en nombre de la Bolsa de Comercio de Rosario, felicitaciones a sus directivos actuales y pasados, a su equipo de colaboradores y equipos de trabajo. Sí, coincido bastante con los dos. Creo que vamos por el mismo camino. También hay que agregarle que estamos atravesando una situación sanitaria bastante que va de la mano, ¿no?, con la crisis económica, lo cual profundiza un poco el potencial y disminuye el potencial, pero nuestra bolsa tiene una particularidad que tiene mercado físico de grano, mercado de valores, mercado de futuros, Marva Rofex, el mercado de ganadero, el Rogan, y un mercado de cerdos, el Rosport, en este momento. Nosotros pensamos que la transparencia es muy importante, y la concentración de la oferta y la demanda genera un valor que para mí es muy importante, que es el precio. O sea, nosotros creemos, como dijeron los dos, en tener un plan de largo plazo. Creemos que hay que fortalecer las instituciones democráticas y de la sociedad civil. Tenemos que tener un sistema fiscal que no castiguen a la producción y contemplen las
las diferencias en las diferentes regiones del país. Tenemos que tener una planificación de inversión en infraestructura para transporte, para minimizar los costos. Pero también creemos que hay que tener una articulación muy grande en lo público y lo privado para alcanzar consensos en los aspectos centrales que hacen a la vida económica y social del país. También creemos que el plan de largo plazo tiene que haber por lo menos en algunos aspectos específicos, un acuerdo entre oposición y el oficialismo hacia dónde vamos, darle más previsibilidad a la gente y a los inversores, ¿no? Nosotros apostamos mucho a un futuro del país, creemos que tenemos un potencial con la agroindustria, con la misma industria, porque creemos que hay posibilidades, es decir, haciendo las cosas bien, de salir adelante y recuperar un parte de lo que hemos perdido, que es verdad, también a nivel de bolsas del mercado bursátil. Durante mucho tiempo fuimos líderes, hoy nos ha pasado ya Colombia, Perú, Brasil, México, Chile, han hecho mucho mejor las cosas también en el mercado de capitales. En los mercados de capitales se canalizan, digamos, los ahorros y es precisamente como le dice la palabra, un mercado de capital donde la oferta de capital y la demanda se juntan, y eso puede mejorar el crecimiento y ayudar al crecimiento. Creo en la función fundamental de la CSGR en pandemia, porque se van a necesitar muchísimo garantía para reconstituir los capitales de trabajo, maquinarias, y todo el entramaje de una industria también que está, yo no diría parada en el 100%, pero turneada, lo cual no alcanza su mayor potencial de producción. Como resumen, coincido con lo que han dicho y más o menos contarle un poco lo que hacemos. Ahora, en la coyuntura actual, esta pregunta para los tres presidentes de las bolsas aquí presentes. En la coyuntura actual uno revisa indicadores muy preocupantes, una caída récord de la actividad económica en el contexto de una emergencia sanitaria inusual, hay un aumento exponencial del desempleo, de la pobreza, hay un incremento del déficit impulsado por los gastos propios de la lucha contra la pandemia, pero también hay una drástica caída de las reservas en divisas, niveles de emisión monetaria también inusuales, que serían incompatibles con ese nivel de reservas, una brecha cambiaria que genera gran incertidumbre en la población. Se acaba de superar una etapa de la negociación de la deuda externa privada, y cuando había alguna expectativa de que si bien eso era una condición necesaria pero insuficiente, los efectos de esa buena noticia se han difuminado en cuestión de días. Ahora estamos recibiendo la primera misión del Fondo Monetario, también en una situación de negociación. Es decir, la coyuntura es muy crítica. La pregunta para los tres es, ¿el rumbo que tiene la Argentina en este momento es el rumbo adecuado? ¿Y está la sociedad dispuesta a asumir los esfuerzos del rumbo adecuado para salir? Manuel, ya que estás de local, te la tiro a vos primero. Si quieren, le cedo al presidente de la Bolsa de Buenos Aires, Guillermo, como quieras, y después, pero no tengo problema. Lo que vos digas, vos sos el dueño de casa. Encantado de hablar, lo que vos digas. Vos mandás. Adelante, Guillermo, después, en todo caso, hablo yo y después Daniel. Bueno, vos decías recién el rumbo. Entonces la duda mía es ¿qué rumbo tiene la Argentina? Porque yo hoy trato de entender cuál es el verdadero rumbo argentino. Digamos, yo vengo de un grupo que era
la multinacional argentina durante muchos años, que era industrial, agroexportador, consumo masivo, es decir, cubría todas las áreas. Entonces, cuando uno hablaba con un accionista, a veces en el exterior, y le decía, quiero invertir tanta plata en tal proyecto, uno tenía claro, hace muchos años atrás, bueno, cuál era el rumbo o qué significaba, porque el inversor productivo, nosotros acá tenemos dos sectores. El inversor financiero, que los dos sectores se necesitan, inversor financiero e inversor productivo. Pero la cabeza del inversor financiero, y yo hoy que tengo los dos sombreros, si bien el de financiero no lo tengo tanto, porque ya te digo, toda mi historia es de productivo, hace pocos años que estoy en el sector financiero, en la bolsa de comercio, tiene una mirada de muy corto plazo, porque él puede hacer un stop loss en el momento que quiera. El inversor productivo no lo puede hacer. Una vez que yo hundí capital, que yo tengo los fierros, que yo ya estoy acá instalado, ya todo me es muy difícil. Entonces, ese tema, el inversor financiero puede tener una visión del gobierno de muy corto plazo. Ayer hubo una licitación de un tipo de bono y sobrepasó o se multiplicó por 3 el interés que tenía el gobierno de colocar ese bono, porque el inversor financiero, hoy el grueso del inversor financiero va para el gobierno. Entonces, el inversor productivo, y ahí sí pasa en 2 provincias tan importantes como son Santa Fe y Córdoba, donde hay mucha industria, el inversor productivo es el que necesita ver algo de largo plazo para definir si pone o no una inversión. Porque ¿cuántas veces estamos escuchando vamos camino a Venezuela? No importa que sea real o ficticio. Entonces, ¿a ustedes les parece que un inversor productivo de largo plazo va a invertir en un país? Porque nosotros necesitamos, la Argentina necesita para salir adelante una cantidad muy importante, una avalancha de inversiones productivas externas. Y necesitamos, porque los empresarios instalados en Argentina ya van invirtiendo y van invirtiendo todo lo que pueden, pero necesitamos que vengan nuevos, y los nuevos vienen del exterior. Entonces es muy difícil cuando uno abre el diario y lee que, bueno, hay posibilidad, la Argentina parecería que va rumbo a un esquema tipo Venezuela, porque, ojo, pensemos que Venezuela, yo tuve a cargo Venezuela muchos años, en otra época, Venezuela era un país que tiene todavía un potencial tremendo en la parte petrolera, pero si uno va 10, 15 años atrás, ya estando el presidente Chávez en el poder, no era lo que es hoy. Fue decayendo. No es que pasa de un día para otro. No es que van a pasar las cosas mañana en Argentina que hoy pasan en Venezuela. Pero esa decadencia, uno dice hacia dónde nos puede llevar. Y la Argentina no va a salir adelante si no conseguimos inversiones productivas de largo plazo. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque el inversor financiero viene, sale, entra y sale. Después se puede encontrar o no con el cepo. Eso ya son otros temas, otros riesgos. Pero es distinta las posibilidades. Pero necesitamos inversiones productivas. Entonces, sin inversiones productivas de largo plazo, Argentina no hubiera salido. Las 2 provincias de ustedes, los que vinieron, todas las instalaciones que se fueron haciendo, por ejemplo, en el puerto los puertos de Santa Fe, una parte muy importante fueron inversiones productivas externas de empresas multinacionales que los hacían. Lo mismo pasa en Córdoba con muchas de las industrias. Hacen falta las 2, pero la industria local, el empresario argentino ya está instalado. Hace falta que se instalen más. Si no, no se puede crecer, es imposible. Si alguien piensa que nos podemos arreglar, un poco lo que decía Manuel, si nos ponemos en una cápsula y estamos pensando que esa cápsula nos podemos arreglar todo. No, nosotros necesitamos que ingrese
fondos productivos, capitales productivos, inversiones productivas de largo plazo en la Argentina. Daniel, ¿cómo lo ven en Rosario? Bueno, coincidimos totalmente, digamos, si bien, digamos, nosotros tratamos de que todo lo financiero tenga una correlación con la economía real, por eso tenemos el mercado físico de grano, las fiduciarias, para favorecer la economía real se necesita sí un plan, porque lo que tenemos hasta ahora parece que no es un rumbo, sino que son algunas medidas. Nosotros pensamos, como dije antes, en un plan de largo plazo. Nosotros estamos trabajando adentro del Consejo Agroindustrial Argentino mucho, con nuestros técnicos, los estudios económicos, para un plan de largo plazo para la agroindustria, que la vemos como, en este momento, como la mayor generadora de divisas para el país. El inversor financiero, es verdad lo que dijo Guillermo, en general entra y sale, pone unos stop loss si quiere, y entra y sale. Y sí se necesita los inversores extranjeros. Es decir, le pongo un ejemplo muy simple, digamos. La hidrovía, que es tan importante para Santa Fe, se tiene que hacer una licitación en el 2021, tal vez esté operativa con el nuevo concesionario o el mismo si gana la licitación, una profundización del Paraná. Y eso lo hace, eso es una inversión totalmente externa, no tiene que poner un solo peso del Estado y se paga con el peaje que paga la carga. O sea, nosotros vemos que, pero sí hay que adaptarla a los nuevos buques, a las nuevas profundidades. O sea, por eso cuando hablamos de la infraestructura también hay que planificarla. Es decir, si no tenemos un plan de largo y mediano plazo y vamos a ir con medidas temporales, esto no hay que cambiar ese rumbo, digámoslo así, digamos, y hay que cambiar la presión tributaria sobre la producción. Córdoba tiene un capital importantísimo de industrias, es fuerte como lobby, digamos, es fuerte. Sin embargo, bueno, la verdad que me perdone Guillermo, pero me voy a referir a Manuel. Yo creo, Manuel, que tenemos que profundizar, acercar mucho más la región centro. Nuestros representantes tienen, tanto de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, coordinar, digamos, meterse en el laberinto de la coparticipación, porque son 3 provincias que en general, medido en la coparticipación por cantidad de habitantes, venimos relegados, digamos, estamos siempre muy abajo de otras provincias, y eso nos va a ayudar a poder construir por lo menos gran parte o reconstruir gran parte de las economías regionales. O sea, hay muchas cosas para hacer, pero yo veo en este momento una predisposición al diálogo. Nosotros con el Consejo Argentino hemos hablado con la oposición, con diputados, con la presidenta del Senado, con el presidente de la Nación, con el Congreso, con la oposición, y vemos una apertura, digamos, escuchan, digamos, que es lo que las bolsas tenemos que hacer, digamos, tenemos que presionar para que de alguna manera nuestros estudios, nuestra capacidad, nuestro grupo de estudios económicos pueda de alguna manera ayudarlos a hacer crecer el país. Después ellos tomarán sus medidas políticas, si las toman o no. Pero nuestra función es, como decía Guillermo, tratar de incentivar la inversión extranjera, la inversión productiva. La tenemos como bolsa que hacer fuerza para que crezca la región centro. Bueno, por eso le digo, no hay un rumbo. Para mí hay algunas medidas.
El otro día, si bien, por ejemplo, las bolsas ya no están en el sistema bursátil, la Comisión Nacional de Valores tuvo la amabilidad de invitar a las bolsas para presentar los nuevos instrumentos. O sea, hay medidas para canalización de ahorro público, es amplio, los canales que están abriendo. O sea, diálogo hay. Ahora después las medidas son, ya le dije, temporales y no son efectivas. O sea, rumbo hay que verlo, hay que ver ahora con la negociación con el Fondo Monetario. Yo siempre digo que los argentinos estamos mucho más preocupados por la economía, y cuando uno mira un país analiza su diplomacia. Hay que ver mucho qué está haciendo la Cancillería, cómo se está manejando, para ver hacia dónde se va un país. Yo hoy todavía no veo un plan definido económico, y espero que lo tengan en el cortísimo plazo para analizar y decir sí o no. Eso es fundamental para mí. Manuel, Bueno, si no se ve rumbo, no se ve claramente un plan, se habla de promover inversiones, que es lo que necesita la Argentina. ¿Cuál es el clima político, el clima de seguridad jurídica, el clima de estabilidad institucional que se necesita para eso? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, muy valiosas las intervenciones de los dos presidentes de las bolsas de Buenos Aires y Rosario, reflejando las necesidades imperiosas que el país tiene de fijarse objetivos ambiciosos para realmente lograr que el país comience a crecer. Me parece que todos coincidimos en esto, en general. Yo simplemente, esto que dijo Daniel sobre la región centro, me parece que nosotros estamos involucrados. Los resultados no son los que nosotros esperamos en general, pero algo se avanza. Es una región muy poderosa, muy importante, que tenemos que dinamizarla, sin duda. Pero yo voy a hacer hincapié a un aspecto que a mí me parece esencial y que nosotros tenemos que tratar de siempre pregonar y difundir, que es el cómo. Es decir, si nosotros no decimos cómo vamos a lograr los objetivos que nos proponemos, sobre qué bases, indudablemente que generamos un poquito de confusión en la sociedad, en la clase dirigente y política, y obviamente, vuelvo a los comentarios que hice inicialmente, creo que el país necesita, en este contexto en que el presidente está acorralado por la situación límite de la economía, no hay dólares, hay una inflación latente, una emisión de moneda descontrolada por la pandemia y justificada. Nadie dice que no debió recurrir a esa emisión de moneda para resolver los problemas sanitarios. Pero lo que no se advierte es que el presidente haga una manifestación clara y contundente, o el gobierno, de que estas medidas son transitorias y que deben ser revisadas y revertidas lo antes posible para generar los climas de equilibrio macroeconómicos que el país necesita para generar confianza. Es decir, ese clima macroeconómico de estabilidad en donde haya una férrea disciplina fiscal por parte del sector público, una disciplina monetaria también consistente, que signifique que el país comience a ser creíble y que tenga un objetivo de estabilización. Está sabido que todos los países que progresan en el mundo son aquellos que consiguen la estabilidad monetaria, es decir, derrotan a la inflación. Con inflación es muy difícil lograr un crecimiento consistente y sustentable. Y para lograr la estabilización hace falta, indudablemente, como pasaron todos los países que lo lograron, un periodo de cierto sacrificio en los recursos del sector público, un ordenamiento del sector público en toda su estructura, que ya la tenemos clara desde la reforma fiscal, previsional, laboral. Habrá que hacerlo con el tacto político que ello requiere, pero hay que anunciarlo y hay que definirlo con convicción para que se restablezcan los lineamientos fundamentales para que el país comience a ser un país previsible, un país que tenga seguridad jurídica. Y por supuesto que si nosotros tenemos una arremetida institucional desde el punto de vista judicial por parte de la vicepresidente,
para resolver sus problemas judiciales. Obviamente eso le quita seriedad al país, le quita, por supuesto, previsibilidad y seguridad jurídica, como vos dijiste muy bien, Edgardo. Así que creo que la unión de los empresarios tiene que ser clave. Los empresarios no somos socialistas. Los empresarios somos liberales, pero nos cuesta manifestarlo, porque nosotros no estamos con los controles de precios, nosotros no estamos con los controles del comercio exterior, no estamos con una economía cerrada. Nosotros queremos competir, queremos generar soluciones no solamente para nuestros empleados, para la clase en general de la sociedad, sino también para el consumidor. No podemos vivir nosotros subsidiados de un consumidor con una protección desmedida, con productos caros e ineficientes. Tenemos que saber competir y esto es algo que tenemos que irradiarlo a la clase dirigente y es lo que tenemos que convencernos de que es la salida del país, como ha sido con Uruguay, con Chile, con Brasil, con Perú, con Paraguay. Los que están alrededor nuestro, no miremos más lejos. Con esto termino. Manuel, vamos a ir redondeando. Les pido a los tres, muy brevemente, una reflexión muy breve. ¿Qué le pedirían a la política en esta coyuntura tan grave para el país? Guillermo, en primer término. La Argentina tiene que tener un rumbo, básico un rumbo. Nosotros estamos sin rumbo y el mundo nos ve sin rumbo y el mundo previó que estábamos sin número. No voy a extenderme, pero parémonos en el año pasado, 9 de agosto, viernes, y parémonos en el lunes 12 de agosto. El viernes teníamos un dólar, que el Banco Central estaba comprando dólares, un riesgo país que venía bajando, ya estaba bastante debajo de los 1000 puntos, el mercado bursátil que estaba funcionando muy bien, una inflación que tenía ya empezando a bajar. Lunes, 6 de la mañana, 7 de la mañana, el pre-opening en el mercado de New York, las acciones argentinas 50% abajo en dólares, 50% abajo en dólares. Riesgo país saltó, se duplicó y más que se duplicó solamente en ese fin de semana. El tipo de cambio saltó a 60. Todo eso pasó en ese fin de semana. Entonces, ¿cómo nos vio el mundo del viernes y cómo nos vio el lunes? El mundo de un día para otro cambió. Bueno, ¿qué hubo entre ese fin de semana? Estuvieron las PASO. Y eso es la realidad como nos ve el mundo. Entonces el mundo se adelantó, pues todo lo que hoy está pasando. El viernes los bancos tenían una cantidad de depósitos en caja de ahorro que automáticamente a partir del lunes fueron bajando y llegaron enseguida a la mitad. Y esos dólares eran los que se usaban para la exportación, para financiar la exportación de empresas locales que no tenían la posibilidad de financiarse en el exterior. Bueno, rumbo. Y eso nos ha visto el mundo. Daniel, ¿qué le pediría a la política? Bueno, haciendo un pequeño resumen, la necesidad de un plan económico de mediano y largo plazo, intentar acuerdos políticos entre oficialismo y oposición en cuestiones básicas de gobernabilidad, políticas públicas como educación, seguridad, etcétera. Le pediría promover la apertura de Argentina al mundo, defendiendo, entre otras cosas, el Mercosur y acuerdos comerciales binacionales y multilaterales. Nuevamente, incentivar las inversiones productivas, tener mayor seguridad jurídica, menor carga fiscal, incrementar el valor agregado en nuestra producción primaria. Siempre hablamos nosotros de industrialización en origen para que la carga transportada en relación a su precio baje. Y un plan de corto y largo plazo que contemple con mayor importancia lo que es el federalismo. Eso para mí serían lo que, digamos, en un resumen, lo que yo le pediría al gobierno. Que no lo tenemos, entonces
vemos que estamos en... Todo eso está muy tambaleando y eso no es bueno para el país. Manuel, ¿qué le pediría a la política? Lo que acaba de decir Daniel, lo que dijo también Guillermo, por supuesto que la madurez política debería instalarse en el seno de la sociedad argentina y sobre todo en la clase política. Eso significa que deberían unificar criterios básicos, como lo hicieron muchos países que comenzaron a progresar. Indudablemente que si nosotros, como describió Guillermo, ante un proceso electoral tenemos la posibilidad concreta de que haya un cambio drástico de rumbo, obviamente la falta de estabilidad y previsibilidad que eso significa para el país afecta los procesos de inversión y de crecimiento. La sociedad política tiene que reconocer los valores y las causas de la decadencia argentina, por qué se produjeron, como acabo de escribir, y unificar criterios. No puede haber más desequilibrios fiscales, no puede haber un Estado que llegue al 42% del PBI como dimensión, cuando a principios de la década de 2000 estaba en el 24%. ¿Qué nos pasó? Pero el ministro acaba de decir que él no quiere bajar el gasto. Bueno, son decisiones políticas equivocadas, porque lo que tiene que decir un ministro que tiene el 42% del gasto público del PBI, tiene que decir que el gasto es excesivo, que es una gran presión para el sector productivo, pero que lo va a hacer, y lo va a hacer progresivamente y firmemente en la medida en que políticamente se vaya pudiendo. Pero hay que hacerlo. Nadie le pide al ministro de Economía que del 42 baje mañana al 24, porque habría conflictos sociales, políticos de todo tipo. Pero sí tenemos que anunciar un plan que sea creíble, que sea consistente y sustentable como el que más o menos he defendido. Y de esa forma la clase política tiene que acordar puntos. La Bolsa de Comercio de Córdoba propuso 6 puntos básicos que acordara el gobierno. Y en este momento el presidente Fernández tiene la llave, diría, casi milagrosa, que es que si él recapacitara y decidiera anunciar un cambio de rumbo, con convicción, por supuesto, y que la sociedad lo creyera, el país tendría un futuro realmente promisorio, porque vendría una explosión de confianza, una explosión de apoyo en todos los sectores a un rumbo que es el sensato, y a evitar los cambios entre un cambio de poder, que no haya cambio de rumbo. ¿Usted cree que todavía esa posibilidad existe? Por la posibilidad de un diálogo político maduro, responsable y la fijación de un rumbo por el gobierno. No soy optimista por lo que se ve en el actual gobierno, que piensa distinto, que tiene convicciones diferentes. Hay unos síntomas como los que ha dado en estos días, positivos, como lo de las Naciones Unidas, como lo de bajar las retenciones, como intentar acordar con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, y ser respetuoso. Argentina tiene que ser un país creíble y tiene que acordar con el Fondo Monetario. Si esos pasos se concretan con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que restablezca la inseguridad jurídica y restablezca el orden institucional que en este momento está cuestionado, todo eso ayudaría sin duda y generaría lo que yo acabo de describir, un cambio importante en la visión que tenemos todos los argentinos y el mundo sobre Argentina. Muchas gracias, Manuel. Vamos a agradecer y a despedir a Guillermo Carracedo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Daniel Nassini de la Bolsa de Comercio de Rosario, porque ya estamos avanzando en el transcurso de estas jornadas hacia el próximo panel. Muchísimas gracias por compartir este diálogo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Fue un honor, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes dos. Ha sido realmente, le han dado brillo a este acto conmemorativo de nuestra institución, que dos presidentes de dos instituciones tan señeras y tan legendarias como la Bolsa de Buenos Aires y Rosario hayan estado presentes con nosotros. Realmente ha sido una distinción que valoramos mucho y les agradecemos especialmente. Gracias a todos. Chao, chao. Josefina, ¿con qué seguimos?